están? Bienvenidos. Ayúdenme, equipo, con el aplauso porque tengo tanto dispositivo electrónico que no alcanzo a aplaudir. Eso, bienvenidos todos a Con Ojo Clínico, nuevo capítulo. Soy Catherine Ibáñez, una vez más reemplazando a la gran Maritza Tapia, que le mandamos un abracito y esperemos que se recupere pronto ahí de sus complicaciones de salud, pero ya va a estar de vuelta con ustedes. Vamos a hablar muchos temas en Con Ojo Clínico hoy día, vamos al detalle de lo que vamos a conversar hoy. Pongan atención. ¿Se acuerda de esa polémica de la gestación subrogada, vientre de alquiler, maternidad subrogada, le llaman también? Bueno, hay una gran polémica en torno a eso, así que vamos a estar hablando Con Ojo Clínico de todos esos detalles, los alcances, los debates éticos y por supuesto también desde el punto de vista de salud. Vamos a estar también con ustedes, con mi sección favorita, que es Mirada Vivencial, con el gran Darko Menantó, periodista, que nos va a mostrar la segunda parte de estos cuidados domiciliarios. ¿Se acuerdan que la semana pasada ya vimos cómo Darko fue a la Florida y estuvo con una paciente kinesiológica? Bueno, ahora trae una segunda parte, así que vamos a conocer más de esa mirada vivencial. Y lo siguiente lo voy a tener que leer porque es difícil. ¿Conoce usted la Helicobacter pylori? Helicobacter pylori. Bueno, es una bacteria que es muy trascendental, que uno debe detectar, monitorear y que vamos a conocer en detalle qué es lo que provoca, para qué sirve, qué impacto genera y que lo vamos a conversar de inmediato con nuestra invitada en estudio. Aquí comenzamos Con Ojo Clínico en su nueva versión y le damos la bienvenida a la doctora Yalda Lucero, que es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, además es gastroenteróloga infantil de la Clínica Alemana y está con nosotros para ayudarnos a entender este nombre tan extraño. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Katy, un gusto estar contigo. Igualmente, sí. Gracias por estar con nosotros. A ver, voy a partir de lo más esencial porque yo creo que aquí hay muchas dudas. Y bueno, uno escucha siempre hablar de bacterias y todo aquello, pero en realidad explíquenos usted, ¿qué es una bacteria, Yalda? Mira, una bacteria es un bichito microscópico, o sea, nosotros no lo vemos a ojo, que una sola célula puede vivir por sí misma, multiplicarse, o sea, son células autónomas que pueden ser algunas de ellas positivas para nosotros y otras negativas y producirnos enfermedad. ¿Ya? Nosotros, dentro de nuestro cuerpo, tenemos más células bacterianas que células propias nuestras. O sea, somos como un transporte de bacterias, una cosa así. La mayoría de ellas son buenas, nos ayudan en distintos procesos. Cuando nosotros usamos antibióticos y las dañamos, también nos dañamos nosotros de alguna manera. ¿Ya? Entonces, en general, las bacterias que uno a veces las considera como malas, en realidad la mayoría de ellas son buenas. Pero algunas de ellas, dentro de esto está el Helicobacter pylori, pueden llegar a causarnos enfermedad. Que eso es lo que vamos a explicar ahora. Claro. Antes de ir a ese detalle, ¿las bacterias se adaptan, se contagian, vienen incorporadas, se activan? ¿Cuál es el término correcto? Mira, cuando uno nace prácticamente sin bacterias y en la medida uno pasa por el canal del parto o en la cesárea pasa por la piel de la mamá y ahí empieza la colonización por lo que uno traga, por lo que uno va respirando, por el contacto de piel con otras personas, con el ambiente, y va adquiriendo su propia microbiota, que se llama, que es como la flora que nos coloniza, y eso se va estabilizando con el tiempo, como que nos acompaña toda la vida cierto grupo de bacterias. Ahora, teniendo este piso básico, ya comprendiendo lo que es una bacteria, la voy a leer porque me cuesta aprendérmela. ¿Qué es la Helicobacter pylori? ¿Qué es esta bacteria? Ya, bueno, este es el villano de nuestra historia. Entonces, a ver. Ya. Esta es una bacteria que se adquiere habitualmente precozmente en la vida. Nosotros tenemos estudios realizados en la zona de Colina, donde seguimos niños desde recién nacidos y los seguimos hasta los 10 años de edad. Y fuimos muestreándolos en el tiempo cada 3-4 meses y vimos que hay niños que se infectan a los 6 meses de vida y la mayoría de los que adquirían la infección persistente, o sea, que estaban años con ella, lo adquirían entre los 2 y los 4 años de vida. Muy niños. O sea, muy niños se adquiere, pero uno lo puede portar durante décadas de forma totalmente asintomática. ¿Y puede generar problemas o no? ¿Eso es relativo según cada caso? Exacto, depende de factores de la persona que lo porta y también de que esta bacteria tenga como un arsenal de armas, una cosa así, que es lo que llamamos factores de virulencia. No todos los helicobacter son igualmente malos. Hay algunos helicobacter que tienen pocos factores nocivos y pueden convivir toda la vida con nosotros. Nos morimos y nunca nos enteramos que la tuvimos. Y otros que tienen este armamento, que son los factores de virulencia, y nos causan daño en algún momento, habitualmente más o menos desde los 8 o 10 años de vida en adelante.
Y ahí es donde aparecen los dolores de guatita, algún grado de hinchazón, a veces se producen heridas, que es lo que llamamos úlceras, incluso la persona puede sangrar de su tubo digestivo. Y lo más preocupante es que cuando una persona lo lleva décadas, estamos hablando de 4 o 5 décadas, puede llegar a desarrollar cáncer gástrico, ¿ya? O sea, ese es el principal riesgo. Es el principal ¿Se manifiesta antes con algunos síntomas visibles que uno como papá puede identificar, como mamá, pero si uno nunca tuvo ningún efecto, podría ser muy malo, digamos, al avanzar la adultez? Exacto. ¿Por qué es peligrosa la bacteria? Tenerla, sé que puede llegar a una situación de un cáncer gástrico, pero también tiene peligrosidades a lo largo del tramo. Sí, mira, como esta bacteria inflama el tubo digestivo, vive en el estómago básicamente, que es como la porción donde recibimos los alimentos. Entonces ahí se instala, ¿ya? Y puede producir inflamación, y esa inflamación produce dolor, puede producir anemia, ¿ya? Puede hacer que las personas sientan que les caen mal los alimentos, y en algunos de ellos se generan estas heridas que yo llamo las úlceras. ¿Y se puede detectar, Yalda? Estamos con la doctora Yalda que nos está explicando. ¿Se puede detectar esto? Porque me dices que de entre los 2 y los 4 más o menos podría tener sus primeros indicios. ¿Hay algo que como mamá yo pueda hacer para detectar si eventualmente un hijo pequeño está frente a esta bacteria? Sí, mira, la recomendación en general es detectar la bacteria, ir a buscarla solamente cuando hay síntomas. ¿Y en qué me tengo que fijar? Claro, que eso es dolor, ¿ya? Hinchazón de la guatita, como que le cae mal comer al niño, ¿ya? Pero sobre todo es dolor, ¿ya? También puede haber vómitos reiterados, ¿ya? Y una cosa importante es que los niños tienen un sistema inmune que responde distinto a esta bacteria con respecto a los adultos, ¿ya? En los niños la respuesta inflamatoria es menor, por eso vemos menos úlceras que en la gente mayor. Entonces, por ese motivo, durante largos años se ha protegido de alguna manera el Helicobacter, y la recomendación actual internacional es no buscarlo a menos que estén presentes estos síntomas. En caso de que estén presentes, hay que consultar a un gastroenterólogo y hacerse una endoscopía. Y si efectivamente se encuentra la bacteria y hay una inflamación asociada, ahí se trata. De lo contrario, la recomendación actual es ni siquiera la busque, porque no está indicado el tratamiento. O sea, lo que tenemos que hacer primero es estar atentos a los síntomas que puedan tener nuestros niños pequeños. Sí. Si hay dolores de guatita, como nos dice usted, o alguna otras complicaciones de ese tipo, lo primero que yo debería hacer, o una mamá o un papá debería hacer, es ir a un gastroenterólogo. Exacto. Para pesquisar, porque además me imagino, usted es la especialista, pero que esos síntomas también pueden coincidir con otros diagnósticos. Exacto, claro. Y ahí el especialista tiene que definir si amerita una endoscopía o no, que sería el examen, en el caso de los niños, más recomendado para poder diagnosticar esto. Ahora, en el caso hipotético que se encontrara en algún niño esta bacteria, el hecho de encontrarla en la época infantil, me imagino que da muchas más herramientas de tratamiento respecto a que si la encontramos en la adultez. Ahí voy siguiendo bien la línea, ¿no? No tanto. A ver. Y ahí va la investigación de que te quería comentar, porque el Helicobacter pylori es una bacteria que tiene bastante resistencia a antibióticos. Y en particular en los niños se usan bastantes antibióticos porque, como tienen varios cuadros respiratorios, sobre todo durante el año, algunos son resfríos virales que no ameritan uso de antibióticos y muchas veces los reciben igual. Entonces las bacterias propias con las que convivimos siempre se van haciendo resistentes a los antibióticos, y el Helicobacter está dentro de eso. Me voy a aprovechar de esto, Yalda, porque esto es súper común y lo siento muy desde el sentido común. Generalmente los niños, sobre todo en esta época que estamos invernal, se enfrentan a muchos bichos, ¿no? Es respiratorios principalmente. Y pasa mucho que cuando las mamás van al pediatra le dicen, no le vamos a dar antibióticos, y uno piensa también desde la ignorancia, pero claro. ¿cómo? Si es súper fácil, el niño se mejora, porque uno lo piensa con mentalidad de adulto. Claro. Uno dice, tomo el antibiótico y me mejoro. Sí. Sin considerar además que los adultos somos buenos en Chile para automedicarnos y todo eso. Entonces, por lo tanto, claro, aquí se está abriendo otro mundo para mí, probablemente la gente que nos ve. El antibiótico puede ser bueno para una cosa, pero perjudicial para otra. Justamente, claro. Por eso los doctores piensan tanto cuándo administrarlo. Sí, uno trata de ser lo más amarrete posible con los antibióticos, porque hay cuadros que son virales, los resfríos en su gran mayoría, y ahí si tú das un antibiótico no cambia nada la historia. O sea, el resfrío va a ser su curva natural igual, con o sin antibiótico. Y al dar el antibiótico, nosotros estamos afectando la microbiota, que son estas bacterias que conviven con nosotros, estamos generando resistencia, y cuando realmente necesitemos el antibiótico,
vamos a tener bacterias que ya entrenaron, ya se hicieron resistentes contra lo que le dimos. Entonces no les va a golpear bien el antibiótico y vamos a fracasar. Claro, ahí entonces los papás, las mamás tenemos que entender que el antibiótico tiene una razón de ser también. Sí. En el fondo es solucionar un problema de salud, pero generar una complicación a otro lado. Me imagino que el efecto es acumulativo, según lo que entiendo también. Justamente. Mientras más lo suministramos, en el fondo, más efectos negativos podría generar. Más resistencia, claro. Y ese es un problema con el Helicobacter pylori. Cuando uno ve los estudios de adultos, el éxito del tratamiento antibiótico es más o menos 70-80% o de ahí hacia arriba, porque esos Helicobacter no son tan resistentes. En niños, la tasa de éxito es entre un 50 y un 60%. O sea, es casi como tirar una moneda al aire si Sí, te claro. va a resultar el tratamiento antibiótico o no, que por lo demás son 2 antibióticos durante 2 semanas. O sea, es un tratamiento bastante duro para la guatita. Entonces, producto de esa resistencia que sabemos que existe y que la recomendación internacional es que tenemos que hacer vigilancias e ir viendo dentro de la región donde nosotros estamos qué tanta resistencia hay para ir escogiendo el mejor antibiótico, es que nosotros estamos haciendo desde el año pasado un estudio en clínica alemana y en 2 hospitales, el Hospital Roberto del Río y el Hospital Clínico de la Universidad Católica, con fondos que ganamos en un concurso de clínica alemana de investigación, y a través de eso hemos podido recolectar muestras de pacientes, así como de la vida real, y hemos estudiado la frecuencia de resistencia a varios antibióticos, pero en particular nos interesaba uno, que era la claritromicina, ¿Ya? que es Que es el que se relativamente usa, común, ¿no? es bastante común Sí. de usar, que se usa bastante en cuadros respiratorios. Si no es claritromicina, es su primo, que es la acitromicina, Sí. y que es la primera línea de tratamiento en Helicobacter pylori, ¿ya? O sea, la primera línea de tratamiento es amoxicilina, también muy utilizado, y claritromicina. Y nosotros encontramos que tenemos entre un 20 y 25% de resistencia a claritromicina, cosa que de acuerdo a las recomendaciones internacionales dice que no deberíamos estarlo usando, ¿ya? Entonces, estos resultados, que es importante que la comunidad ya los vaya sabiendo, nos indica que tenemos que hacer cambios en nuestras prácticas, la importancia de ir vigilando esto de manera continua, porque puede ir empeorando, mejorando en el futuro. Oiga, me impresiona lo que dice Yalda, porque aunque no es legal y permitido, sabemos y se han hecho denuncias de que los antibióticos muchas veces los venden informalmente. Sí. Y hay mucha gente en Chile que los compra informalmente Exactamente. y que los consume según alguna indicación que alguna vez un médico le dio, como de manera libre. Y hay una peligrosidad súper importante ahí. Quiero hacer 2 preguntas más, un poco también como siguiendo esta línea. ¿Las bacterias se contagian? Sí, bueno, Pienso en una comunidad escolar. Si un niño tiene un problema, ¿se puede contagiar a otro niño? ¿Es como los virus respiratorios, por ejemplo? no exactamente. El Helicobacter pylori se contagia a través de la saliva, ¿ya? En una familia, por Habitualmente se contagia desde la mamá, sobre todo intrafamiliar. Claro, entonces, por ejemplo, cuando las mamás besan al niño o cuando se cae el chupete al suelo y uno lo chupa y se lo pasa al niño, que eso es una práctica Sí. bien común en nuestro país, o probar la cuchara. Tú pruebas si la comida está ¿Está caliente, caliente o no? y después se lo pasas al niño, el chupete. Bueno, en todo eso, en la saliva se contagia el niño y por eso es tan precoz. Esto antes del año o antes de los 2 años. Claro, entre los hermanos, los niños preescolares Los que se comparten los hermanos, juguetes y sí. que se los llevan a la boca y También todo. en las salas cunas. O sea, ahí es donde sí. hay que tener principal ojo, quizás. Sí, no tanto en los escolares. Sí. Claro, porque los escolares no están Sí. todo el día, digamos, como lo hacen los preescolares que comparten o los fluidos de la saliva a través de los juguetes, se chupan los deditos y todo Claro, bueno, y reaparece en la adolescencia. Ya cuando empiezan los pololeos, ahí eso. Claro, que también de hay nuevo cierto hay una intercambio. unión más cercana. Claro. ¿Hay algo que uno pueda hacer desde el punto de vista de la alimentación, del autocuidado frente a esta bacteria? Mira, la bacteria se contrae desde otra persona, no viene a través de los alimentos. Así que, en general, como concepto, para infecciones uno siempre debe manipular bien los alimentos, lavarlos, cocinarlos eventualmente o pelarlos, pero para evitar infecciones, lavarse las manos. Pero eso no aplica necesariamente al Helicobacter pylori, porque se contrae de otra manera. Sí, me da la impresión además que las bacterias generalmente tienen, y esta es una percepción, usted me lo puede aclarar, quizás pueda ser un mito, un tratamiento que es mucho más complejo que el que uno hace cuando tiene otro tipo de afecciones, Sí. por ejemplo, respiratorias, estoy pensando. Claro, acá
Y justamente por el riesgo de desarrollo de cáncer gástrico futuro es que uno le da duro a esta bacteria. Entonces le das 2 antibióticos, a veces 3, durante 2 semanas ininterrumpidas, 2 veces al día. O sea, es como estarle dando con toda la artillería durante todo ese tiempo. Porque uno se quiere asegurar de la erradicación, que como te decía, en un 40% de los casos de los niños fracasa. Entonces, este es un problema, por eso es importante el estudio que estamos realizando, que esperamos seguir realizando. Y ahí quería destacar 2 cosas. Primero, la importancia de la colaboración entre lo público y lo privado que se ha logrado a través de este proyecto, y la importancia de que la gente quiera participar, porque obviamente tenemos que agradecer no solo a los equipos de salud, sino que a los pacientes que han aceptado y que esperamos sigan aceptando, porque estas vigilancias son súper importantes. Claro, les permiten a ustedes hacer avances científicos que finalmente tienen resultados para las personas que vamos a las consultas y tenemos estas interrogantes. Porque además esta es una enfermedad GES. No sé si tú has escuchado de las enfermedades GES. Sí, pero no tenía idea que estaba en el GES. Claro, porque nuestro país, Chile, está dentro de las tasas de mortalidad por cáncer gástrico más altas del mundo. Entonces, en vías de tratar de prevenir el cáncer gástrico en nuestro país, esto se ha transformado desde hace hartos años en una patología GES, o sea, está garantizado el tratamiento. El problema es que el tratamiento que está garantizado incluye la claritromicina, que nosotros es el sabemos antibiótico que usted está diciendo que no hace bien. Exacto, es complicado. Claro. Ahora, uno estar atento a las señales, ya para ir terminando cualquier tipo de sintomatología, hacer algún tipo de cambio de la alimentación, y si alguien tiene esa bacteria, ¿se radica? ¿Puede volver? Puede volver a futuro, pero uno como que se resetea. O sea, en el minuto que tú lo tratas exitosamente, el riesgo de enfermedad y de cáncer baja a 0, y luego partes nuevamente un proceso que dura décadas. Entonces, ganas tiempo. Claro, y eso es importante. Desde la alimentación, para efectos de esta bacteria u otras en términos genéricos, ¿hay algo puntual que podamos hacer? Bueno, la alimentación... ¿O evitar ciertas cosas? Para el Helicobacter no influye mucho en que haya que evitar, pero la recomendación siempre es tratar de hacer una alimentación lo más natural posible, alimentación con fibra, equilibrado, que incluya todos los grupos de alimentos. Esa es una recomendación, digamos, transversal para, entre otras cosas, además de cuidarnos a nosotros, cuidar nuestra microbiota, nuestra flora. Saliéndonos un poco del Helicobacter pylori y volviendo a las bacterias iniciales, nosotros a través de nuestra alimentación nos cuidamos a nosotros y cuidamos nuestra microbiota, que nos ayuda. Entonces es como tener un jardín y cuidar tu jardín. Entonces ese es como el mensaje, siempre buscar una alimentación natural y equilibrada. Que fomente ahí la protección de nuestro eje protector, que es la microbiota. Yalda Lucero, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, gastroenteróloga infantil de la Clínica Alemana, muchas gracias por haber estado con nosotros y hablarnos de esto, que es súper importante, pero hay harto desconocimiento, así que aquí con Ojo Clínico lo analizamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy, y saludo a todos los... Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso con más. Tenemos muchas más secciones acá en Con Ojo Clínico, así que no se lo pierdan. Darko Menantó está con nosotros. Mirada Vivencial merece un aplauso. Aplausos, por favor. Aplauso solo, nuevamente. Oye, que te quiere la gente, Darko. Y no solo te quieren acá, te quieren también en los lugares que visitas, porque parece que la señora que llegaste para este Mirada Vivencial te reconoció. Sí, te había visto en Chile TV. La protagonista de esta cápsula, María Inés Ponce. Sí, veía el programa, dijo, pero usted es el de Usted es de la Clínico. Exactamente. Usted que hacía yoga. Sí, primera vez que me pasa. Ya, ¿qué es lo que hiciste esta semana? Fue la continuación de estos servicios clínicos domiciliarios. La atención domiciliaria. En el capítulo ¿Tuviste pasado, con otra María? con otra María. En el exacto. capítulo pasado estuviste con una María. Y ahora con la otra segunda. María. Las Marías son los... Viajamos son de tu extremo a público. extremo en la Florida. Ya, pues vamos a ver entonces. Vamos a verlo. Vamos pues. a verlo ahí, lo que hizo Darko Menantó esta semana. Ya mira, hoy día tenemos 2 pacientes, las 2 son prótesis y lo principal es que estamos con las 2 trabajando como las fases de marcha, recuperar un poco la independencia y la movilidad de ambas. Bienvenidas todas mis amigas y amigos de Con Ojo Clínicos. Nos encontramos aquí en Servicios Clínicos Domiciliarios, parte 2. Tuve un accidente hace como 4 años más, aprox, trabajaba en neonatología. Iba tan acelerada corriendo porque corríamos, muchos pacientes, y se me frena la camilla y sentí solamente un quebrazón acá y en esta rodilla. Sintió el clac. Que gente como yo, hay mucha que no puede ir sola,
no tienen silla de ruedas o no tienen quien los lleve. Ayer tuvo control, entonces tiene algunas ya indicaciones médicas importantes, que es poder caminar sin utilizar o burritos o bastones. Es más que nada el tema de flexibilizar y darle más rango de movimiento a su rodilla. La idea es como un poco buscar movimientos que para ella en el día a día no nos generen dolor y nos permitan hacer los ejercicios después. ¿Qué es lo que siente? Cuéntame. Es como un alivio, porque la rodilla se está estirando y no siento el dolor de la rodilla ni el músculo. ¿Se liberan como las tensiones o no? Sí, vos te más feliz. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, bueno. Se démosle un pasó la poquito de molestia del Sí, músculo sí. ese que estaba... Es que hay que empezar a moverlo un poquito para que pierda la costumbre ahí del inmovilizador. Vienen, te traen los remedios, son amables. O sea, estos cabros han portado un 7. Entonces esas cosas a uno le levantan el ánimo y le dan más ganas de decir, ya, vamos nomás. Bueno, y en la compañía de mi amiga María y por supuesto Gonzalo Paredes, nuestro kinesiólogo, y nos acompañan próximamente en otra cápsula de Mirada Vivencial. ¿No grabó la parte sí que la señora lo reconoció? No, lo dejamos fuera, No, pero pues si tú eres le un doy yo personaje, los agradecimientos Darko. en cámara a mi fan. Mandémosle un saludo a la señora María. Ya, ¿cómo te sentiste tú con esta segunda experiencia? La señora estaba feliz porque le sirve mucho. Sí, bueno, ella también es funcionaria de la salud, por lo tanto... Y como este programa es de salud, por Esa- eso lo veía. Le encanta por lo No, y claro, ella le tocó ver la otra cara, o sea, desde funcionaria como paciente y teniendo uso de este servicio tan cómodo en estas situaciones en que la movilidad para ellos es súper reducida. El problema que tuvo ella es que le pusieron una prótesis en la rodilla y pasó que le cicatrizó antes que la prótesis se le terminara de acomodar en la rodilla. Por eso ya hablaban que lo que trabaja es la flexibilidad, porque al cicatrizarle antes la rótula quedó ahí, en una sola Oye, ¿y posición. cómo fue para ti llegar a la casa, que la gente te diga, la señora te diga, oiga, yo usted lo he visto? Bonito, porque quiere decir que la gente está viendo la sección. Sí. ¿O no tienes corazón? No. No, por supuesto, alegría y pucha saber que un poco lo que tratamos en este programa está llegando. ¿Te gusta hacer esta sección, no? Sí. ¿Qué es lo más divertido? Es como la entrevista personal esto. Sí, o sea, el hecho ya de conocer a personas distintas todas las semanas, a mí ya algo que me gusta mucho. En general me gusta el reporteo en calle. Ya, oye, dame un spoiler, pero parcelado. Yo no sé si voy a estar acá el próximo capítulo, quién sabe, solo Dios lo sabe. Pero ¿qué cosas estás explorando? Yo ya te di una idea del programa pasado, Pilates. Sí. Mira, vamos a ir a visitar unos amigos que ya estuvieron en estudio hace unas semanas del Centro Metropolitano de Sangre. Ah, buena. Y vamos a hacer la ruta de la sangre, qué es lo que pasa con ella una vez después de ser donada. Ah, mira. Supe por ahí también que andabas explorando cosas vinculadas a los ojos, por ejemplo. Vamos a ver un Ya, chequeo. tienes un pool ahí de Sí, opciones. pero yo creo que va a ser la ruta de la sangre lo que vamos Oye, a la traer gente te próximamente. propone temas, la señora María te dijo, oiga, ¿sabe que debería hacer esto? No sé. Llegan bastantes propuestas. Ah, ¿te llegan? Sí. ¿A la red de Chile TV? Sí. No, y también mis conocidos que me han visto y dicen, oye, podríamos hacer esto, grabar Está aquí. bueno. Vamos a hacer una invitación, otra vez, para que De Mirada nuevo. Vivencial sea un espacio que se engrandezca. Entonces, Mirada Vivencial popular. un espacio democrático y popular. Entonces la gente puede escribirnos a través de las redes, digan dónde quieren ver a Darko, dónde quieren hacer... O que nos inviten a vivir una experiencia, claro. Nos invita a la experiencia y Buena idea. Terapias alternativas, esas me gustan a mí. ¿Serviría como para esta categoría? yo estoy abierto a todas las posibilidades. No Ya. descarto nada. Ya, pues podríamos probar y entonces nos escriben ahí a través de las redes y Darko va a vivir la experiencia. Y si tienes suerte vamos los dos, pues, porque como tú me vas a invitar, entonces... Bueno, si calzamos los vamos a ver. tiempos, Sí, pero vamos a tratar. Vamos a coordinar. Ya, oye, que te vaya bien. Ahora te voy a Ya, pues, despedir Katy. como la gente, porque en un capítulo anterior te dije chao nomás, pero porque igual te quiero, tú sabes. Sí, no hay Ya, problema. que te vaya bonito, Darko, Chao, Katy. suerte. Nos vemos hasta la otra Chao. semana. Ya, y nosotros nos preparamos porque después de este corte vamos a hablar un tema sumamente trascendental, la gestación subrogada. Vamos a hablar con un especialista. Vamos a ver el video. Me van a disculpar, lo que pasa es que como yo estoy aquí de reemplazo, entonces me puedo equivocar también. Es un video donde vamos a hablar de la gestación subrogada y vamos a analizar después los elementos éticos y también los biológicos, los de la salud respecto a este tema acá en Conojo Clínico. Se pueden pasar a llevar muchos derechos de la mujer. Junto con los derechos del niño. Tener poca regulación implica que haya muchos vacíos, que la gente tenga problemas o se crea con superioridad frente a otra y una serie de cosas que son negativas. Pero igual sería lo ideal que se hiciera una consulta previa a quienes realmente van a prestar ese favor de hacerle a otra niña que pueda ser mamita. Al final de cuentas, nada, no hay como un sustento el cual la vaya a respaldar. Sí, no hay ninguna ley que yo totalmente sí.
Sí, igual se puede apreciar como si fuera un producto. Hay gente que lo hace así y hay otras personas que obviamente tienen problemas para tener bebés y lo pueden hacer sin problema y no tienen malas intenciones. Siempre en estos negocios va involucrado muchos temas de dinero, muchos temas económicos, entonces claro que se le puede llegar a tratar al bebé como un objeto. Es un tema debatible, se cruzan varios aspectos. Por un lado, la, comillas, utilización del cuerpo de una mujer en este caso, pero por otro lado también probablemente las ansias de otra mujer o de otra pareja o de otro grupo de personas que quisiera cumplir el tema de la fertilidad, que tiene problemas y que quiere lograrlo. Es un tema que vamos a abordar, tal como lo decían nuestros invitados, en la gestación subrogada, y para hablar de ello estamos conectados ya con el doctor Ricardo Pomer. Él es presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, especialista en esta materia, además reconocido por esto, así que ahí nos va a ayudar un poco a conversar sobre este asunto. Doctor Pomer, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Solo te quería hacer una pequeña corrección, que soy el past presidente de la Sociedad de Obstetricia. Ya hay otro que está de presidente actual. Entonces es como un presidente permanente, si ese cargo queda. Past president queda de todas formas. Para nosotros va a ser presidente igual. Sí. Doctor Pomer. Oye, mira, gracias por la invitación y me encantó un poco cómo hicieron este preámbulo. Yo creo que hay que hacer una diferenciación de una cosa que lo que sería el útero subrogado y el otro, el vientre de alquiler. A ver, expliquémoslo. Exacto, porque tiende a mezclarse lo mismo. Y desde el punto de vista nuestro y desde el punto de vista médico es absolutamente distinto. El útero subrogado es que alguien está, para nosotros, subrogando una imposibilidad médica de una mujer que tiene todo su material genético para ser madre biológica y por alguna razón de la vida no lo puede ser. Ejemplo, hay mujeres que nacen sin útero. Son pocas, pero nacen sin útero. Se llama síndrome de Rokitansky, en el cual esa mujer tiene tus ovarios, tiene su sexualidad normal, tiene vagina, tiene todo el sentir de una mujer, ovula, tiene ciclos, pero como por una falla genética que no buscó ella, no tiene útero donde ella poder albergar un bebé biológico. Okay. También hay otras personas que por cosas de la vida pierde su útero. Por ejemplo, una señora que a veces ha sido atroz, que lo perdió, no sé, por un cáncer de cuello, o tuvo una hemorragia, o hay gente que a veces lo perdió con un embarazo propio y tuvo un aborto natural, y tuvo una infección o una hemorragia y tuvieron que sacarle el útero. Otras personas que tenían su útero y tuvo una gestación, o 2 o 3, y tuvo muchos abortos, y al retirar el endometrio, no hay un endometrio donde anidar el bebé. Entonces se llama síndrome de Asherman, da lo mismo el nombre, pero en el fondo es un grupo de personas que tienen una patología y esa patología les impide gestar un bebé en sí misma. No es un capricho, no es que les dio la lata o les dio un problema de fertilidad eso, concreto, digamos. Es un problema de salud. Tienen un problema de salud, entonces ese punto uno podría estar de acuerdo en que gracias a la tecnología nosotros podemos sacar los óvulos de esa mujer, fecundarlo extracorpóreo, mundo de la in vitro, y colocarlos en una subrogante. Hasta ahí voy a llegar. Ya, claro. Pero obviamente esto es una delgada línea, sí, porque en los lugares donde se ha permitido en forma libre hacer subrogación, inmediatamente se abre un poco a lo que algo contaban de las personas entrevistadas, del clientelismo de otras personas, parejas o mujeres que no quieren llevar su gestación porque en chileno les da lata, voy a tener una estría, tengo 20 millones de pesos metidos en cirugía plástica, no quiero. O otra gente que es muy, no sé, una supergerente de una empresa, dice, no, una gestación me cae pésimo porque quizás tenga vómitos. Quizás claro, no una cosa práctica, más que una razón de salud. Es por hacer la vida más fácil. Es hacerse la vida más fácil o porque está en un mundo ganancial, por llamarlo así, que el que, pucha, imagínate, me echan a la cama, tengo parto prematuro, qué lata. O sea, mira, mejor alguien
me saco mi óvulo con mi pareja, mi espermio, me pone embrión, oye, nos juntamos 9 meses más y me das la guagua y quizás también te pago un extra para que me la lactes. Ahí quería ahondar, porque... Exacto. Sí, vamos a ir a la nota, pero ahí quería ahondar, porque además muchas veces en la subrogación, que hay un mal uso, como dice usted, siempre hay compensación económica, ¿no? Entonces ahí hay como un sobreuso, una especie de abuso respecto a otra persona que está cumpliendo ese rol. Por eso la delgada línea que te decía yo, primero en la indicación y luego en quién lo hace. Entonces, ahí donde están los temas de discusión, porque si es que la persona que lo hace lo motiva algo altruista, quiere decir te quiero ayudar en tu enfermedad, sí. Y lo más que uno ha visto es un pariente cosanguíneo de la que sufre la enfermedad. Ah, mire qué interesante. Mire, doctor Pomer, no sí. Se me adelante, déjeme que veamos una cápsula porque vamos más o menos en la misma línea. Entonces veamos esta cápsula y ahí seguimos con esta línea consanguínea que me parece súper interesante. Veamos a continuación el video y seguimos conversando. Hablemos del caso de la actriz española Ana Obregón. Después de perder a su único hijo producto de un cáncer, la actriz quiso cumplir el deseo póstumo de su primogénito de convertirse en padre, el que se concretó gracias a la técnica de la subrogación, contratando un vientre de alquiler en Miami y utilizando los espermatozoides de su hijo fallecido para la fecundación asistida, situación que reveló en una entrevista para la revista Hola. Decisión que no estuvo libre de críticas. ¿Quién iba a pensar que íbamos a conocer a la hija de una persona que está fallecida y que va a ser criada por una abuela que tiene 71 años, cuando todo eso en el lugar donde quiere residir y reside es ilegal? Me sabe mal decirlo, pero es que, jolín, es que ha sido una inversión para ella, es que le habrá salido hasta gratis. Es que este es el punto en el que nos estamos encontrando, que la impunidad es de llevarlo a una revista y en esa revista, cuando lees los entrecomillados, dice que a lo mejor le da un hermanito. Si bien en Chile, como en otros lugares del mundo, esta se encuentra prohibida, existen ciudades como Miami en que esta es completamente legal. Y esto al estar desregulado, ¿tú piensas que se puede llegar a vulnerar en algún punto los derechos de la madre gestante? Yo creo que sí, porque si no está con un papel donde esté todo bien declarado, bien dicho, bien concordado, puede que sí, se pueden pasar a llevar muchos derechos de la mujer. Junto con los derechos del niño. Yo creo que se vulnera más cuando se hacen las leyes sin preguntarle a la gente en realidad. Totalmente sí, porque no hay ninguna ley que pueda amparar a esta persona por la situación en la que está, en la posición, en la postura. Poniendo en el caso que usted el día de mañana quisieran ser mamás y no pudieran por método natural, ¿usted optarían por esta técnica? Pucha, la verdad tendría como que pensarlo en el momento, pero yo sé que hay otros medios, sé que también está la adopción, que es súper importante, así que seguramente no lo haría. Yo la verdad tampoco, porque creo que igual se generan vínculos, aunque no quiera. Yo sí, con una persona que yo elija y lleguemos a un acuerdo bien regulado, mientras sea deseada, sí. El debate tuvo tal resonancia que incluso tomó fuerza en Chile, donde la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, criticó el uso de vientres subrogados con fines comerciales, esto a través de un hilo en su cuenta de Twitter, donde calificó la acción de la actriz española derechamente como la compra de una guagua. Sí, igual se puede apreciar como si fuera un producto. Hay gente que lo hace así y hay otras personas que obviamente tienen problemas para tener bebés y lo pueden hacer sin problema y no tienen malas intenciones. Sí, por supuesto, porque siempre en estos negocios va involucrado muchos temas de dinero, muchos temas económicos, entonces claro que se le puede llegar a tratar al bebé como un objeto. Generalmente son las familias de clase alta con mucho dinero las que hacen este tipo de cosas, entonces es claro que existe una superioridad frente a otras y creo que para la madre que alquila su vientre se ve perjudicada en muchos sentidos. ¿Y tú piensas que el Estado debiera asegurar como un derecho la maternidad y la paternidad para todos los chilenos? Siempre y cuando sea deseado, y yo creo que sí, pues. Yo creo que si hay mujeres que están dispuestas voluntariamente y se les prestan una serie de condiciones muy reguladas y muy específicas, sí. No creo que esté mal, pero habría que tener mucho cuidado con las relaciones sentimentales, amorosas que se generen con el vínculo afectivo que genera eso. Sí, yo creo que todos tienen derecho, todos tenemos derecho a ser padres. Debería asegurarlo. Sí. En la vida. Según datos del MinSal, existen 50.000 parejas con problemas de fertilidad, lo que representa el 14% de las parejas en edad reproductiva. El tema abre el siguiente debate. ¿Debería considerarse como una alternativa para concretar la maternidad? La pregunta queda abierta ahí, doctor, y hay opiniones diversas según usted también vio y escuchó.
Sí, pero mira, interesante. Primero que nada, yo creo que la ministra nos siguió hablando porque todo el mundo hizo un prejuicio pensando que esta señora muy famosa había hecho una maternidad subrogada, y es absolutamente distinto, porque ella lo que hizo fue una maternidad post-mortem, que eso ya es otro tema, sí, utilizando una maternidad subrogada. Por lo tanto, eso está, digamos, en la aberración más grande que uno podría pensar, el tratar de hacer renacer a tu hijo mediante un nieto. Pero ese es otro tema, eso es post-mortem. Yo creo que por eso no se siguió más hablando del tema, porque salió la primera noticia, todo el mundo hizo una suposición que no era así. Pero si volvemos al tema, pues la maternidad post-mortem en nuestro país está bastante, quién es hijo de, y hay una ley muy antigua al respecto, de la maternidad o paternidad post-mortem, eso está claro, sobre todo la maternidad post-mortem. Sí, claro. Pero en el caso de la subrogación es bastante interesante, y te voy a volver a lo mismo anterior, que una cosa es una pareja, lo acabo de decir, que la señora tiene sus propios óvulos, pero no tiene dónde hacer crecer a su hijo, ¿me entiendes? Sí. Porque carece, tiene una enfermedad. Y otra cosa es un bien de consumo, que es una mujer que sí puede, pero no quiere. Son, por lo tanto, cosas absolutamente distintas. Ahora, en Chile, ambos espacios están normados. En Chile ninguna de las dos opciones son una posibilidad. ¿Sabe qué? Me acuerdo de un caso de una pareja en Perú. ¿Se acuerda que la detuvieron hace un tiempo? Que ellos fueron a buscar a su hijo, que habían pedido a una persona que vivía en Perú que se embarazara, digamos, y tuviera la guagua. Sí, pero es un caso también mucho más complejo, y diría que eso sería una entrevista entera. Es un poco más distinta, ¿cómo está? Bueno, pero lo que pasa es que hay lugares donde hay vacíos legales y hay lugares donde está legalizado. Sí, Por claro. ejemplo, en Estados Unidos, específicamente en Ohio o en distintos lugares, está muy estructurado la maternidad subrogada, de cómo es, cómo son, cuáles son los límites, cómo se hace. Por lo tanto, tanto para la que hace la subrogación como los portadores de su genética, ¿me entiendes? Eso está absolutamente escrito, y la comunidad y la ley los ampara. Entonces, en Chile no hay una ley al respecto, desde el punto de vista que sea ilegal, que buscámonos en el grupo que uno podría adscribir a decir que sí, aunque nosotros no lo hacemos. Que tenemos una persona que tiene un síndrome de Rokitansky. Por lo tanto, quiere decir que esa mujer tiene 30 años, sabe que no tiene útero y quiere ser mamá junto a su pareja. Esa persona solo sí le podemos sacar los óvulos, no tiene nada ilegal, lo fecundamos con su pareja, no tiene nada ilegal, hacemos un embrión, no tiene nada ilegal, y ese embrión, al ponerlo, por ejemplo, en una persona altruista, la persona más altruista que uno podría tener en la vida es la madre de esa persona que no tiene útero. Claro. ¿Quién le va a cobrar a su hija ante el dolor de no tener un útero? Probablemente nadie. Por eso, como el útero no tiene edad, obviamente nosotros podríamos, y bueno, se hace técnicamente, que una señora que tenga 50 años o 55 años puede gestar ese embrión y durante 9 meses darle la vida, etcétera, y nacer. Nada de eso está prohibido o legislado. Lo que sí está legislado, que ese hijo cuando nace es de la señora que dio a luz, porque nuestra legislación es madre quien pare. Claro. Por lo tanto, ese hijo es de la abuela, no es su nieto. Sí. Es un hijo, por lo tanto, esta persona que sufría de infertilidad, lo que acaba de tener es un hermano hijo. Entonces, ese es el punto y por el cual los centros de fertilidad como nosotros no hacemos útero subrogado, independientemente que uno podría estar quizás de acuerdo con la indicación médica, pero es bastante alambicado. ¿Por qué? Porque ese hijo no va a pasar a ser hijo en plena potestad de sus dos progenitores genéticos. ¿Me entiendes? Totalmente, le sigo la línea absolutamente. Ahí viene una cosa que hay que ir a los jueces de familia y bla, 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 con serie de cosas. En lo que uno obviamente no estaría de acuerdo, bajo ningún punto de vista, es que sea un bien de consumo en una persona que pague porque le da lata a este tema. Claro, porque le da lata los efectos del embarazo, los aspectos estéticos y todo eso. Lo que tú no has tocado en esta conversación de la subrogación es que se te olvidó un grupo re importante
de personas que también necesitan subrogación, que son 2 hombres que quieran tener familia. Por ejemplo, claro. Entonces, habría que abrir bastante bien la conversación si es que uno se abriese, o la legislación, o la ministra, o el Estado, se hiciera así, perfecto, yo voy a hacer la subrogación, pero ¿en quiénes? Porque también 2 hombres, a diferencia de otras causas de infertilidad, no tienen un útero donde ellos 2 como pareja homoparental tener un hijo. Oiga, existen algunos casos, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, existen algunos casos conocidos, estoy pensando el del animador Pancho Saavedra, el de Chasca Valenzuela, que él tiene una pareja hombre también y tienen una hija, un hijo. Juan Yarur también, son casos que son públicamente conocidos, digamos, que se han conocido sus casos en la prensa. Por eso, pero hay distintas causas, yo no sé los casos particulares, y si los supiera tampoco referiría a ellos, de cómo lo hicieron, ¿me entiende? En el fondo, porque a veces sí, una pareja homoparental puede elegir a una amiga, que podría ser una ayudadora, en el cual se hace una inseminación con uno de ellos 2 para que no haya un sexo carnal, y la mamá es la mamá realmente, pero con los espermios del papá, y ese hijo entra a esta familia de 2 hombres. Claro, y uno de los padres tiene, genealógicamente o biológicamente es el padre, digamos. Y la que pare el óvulo es de ella y no hubo ninguna técnica de fecundación in vitro. Si el tema de la subrogación como tal es que uno saque el óvulo, lo fecunde y ese embrión sea puesto en una tercera persona. O sea, que no tiene ningún vínculo genético. Totalmente, sí. Es súper interesante, doctor. Mire, hay preguntas de las redes sociales porque este tema es sumamente debatible. Lo preguntamos ahí a través de Uchile TV. Ahí. ¿Sabes algo sobre la gestación subrogada? ¿Qué duda tienes? Esto fue lo que nos dijo la gente para que también ustedes lo podamos conversar. Claro, ya lo veníamos hablando, ¿no? ¿Es legal eso? ¿Podría hacerse en Chile? Usted ya lo explicó por las razones más bien de parentesco biológico, ¿no? Entonces vamos a leer la siguiente. ¿Qué tan seguro puede ser para gestante e hijo o hija? Claro, pienso aquí que la persona que nos pregunta está hablando de esta tercera persona que es la que recibe la implantación, como le llama usted, si es seguro en términos de procedimiento para esa persona y para el eventual bebé. Pero obvio que sí, pero no, ese no es el punto, porque de hecho mucha gente en nuestro país hace ovodonación porque también está en una situación de que por alguna razón perdió su óvulo y va a una ovodonación, o un hombre que no tiene espermiodonación, o gente que perdió sus trompas. O sea, ese no es el tema, si es seguro para la gestante o es seguro para el embrión que vamos a poner. Eso es exactamente igual que el resto. El punto está entre la relación del vínculo genético y el vínculo de cuerpo al nacer este hijo. Si es hijo de quién, ¿es hijo del que pare o hijo del que aportó el material genético? Sí, es y después, ¿qué te llevó? Y el punto, yo creo que hay que ponerlo en la punta, ¿qué te llevó a hacer eso? Entonces, en la medida que esto se tome como una enfermedad, que se tome como la gente que sufre, que es las personas que pierden el útero o no tienen útero, o personas que tienen una patología en sí misma, yo creo que la visión es distinta. Y si te fijas bien, a las mismas parejas que entrevistaron en la cápsula 1, que al principio uno hace un comentario como muy de la guata, pero después cuando uno le pregunta, ¿y si te pasara a ti esto? Claro, ese es el tema. La respuesta ya es distinta, y eso nos pasa a todos los humanos. Sí, y es una delgada línea, y ahí yo lo comprendo perfectamente, porque también muchas veces quienes exploran esta opción al margen y sacando este grupo que usted menciona, que es como porque les da comillas lata, es también probablemente muchas parejas o muchas mujeres que han explorado ya otros elementos disponibles en términos de la medicina y que no han logrado, no han podido lograrlo. Claro, me ponen también, y lo ponía también una persona ahí en entredicho, el tema de la adopción, pero esta es mi opinión personal, pero probablemente una persona que quiere vivir, una mamá, en este caso que quiere vivir la experiencia de la maternidad, no es exactamente lo mismo que adoptar un hijo, desde mi punto de vista. Sí, claro, lo que pasa es que ahí tú tienes el material genético de tu sangre, de tu material genético, y también piensa que esto se da en pareja. O sea, también ahí tienen que hacer una renuncia a los dos. Claro. O sea, la adopción es un acto de valor gigante, sí, un acto de amor, pero gigantesco. Pero cuando uno se mete a la adopción te das cuenta de toda la cantidad de trabas que les ponen a las parejas chilenas para adoptar. Además. Son gigantes, son gigantescas. O sea, la gente habla sin saber. Cuando ella dice...
¿Y por qué no adoptas? Tú dices, perdón, ¿conoces el mundo de la adopción? ¿Conoces cuánto te demoras en que realmente 1 o 2 años, entre las pruebas 1, 2, 3, 4 y 5, tú has pensado que te van a dar un bebé recién nacido o te van a dar un niño? Porque, ojo, en general, para muchas instituciones de adopción, una mujer de 40 es considerada una señora vieja. Sí, pues. Yo sería una señora vieja porque tengo 40, doctor. Por eso le digo, pero a lo que voy yo es que de repente la gente, lo cual es válido, hace un comentario liviano, sin saber los trasfondos, luego sin ponerse una palabra que se llama la consideración. Y la consideración es ponerse en el otro que sufre. Entonces tienes que pensar que en el mundo de la infertilidad nadie buscó ser infértil. No. Digo que te tocó ser infértil. Sí. Y en el mundo de la homoparentalidad, que yo creo que no lo tienes que dejar fuera en el mundo de la subrogación, nadie buscó enamorarse del mismo género. Tanto sean 2 mujeres homoparentales lesbianas y 2 hombres, entonces la diferencia está en que esas 2 mujeres pueden hacer familia porque las 2 tienen útero. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Ellos sí pueden, en cambio los hombres no tienen útero. Entonces es muy interesante. Y yo, bueno, para terminar esto, me hace un recuerdo de que hace muchos años atrás, nosotros tenemos años haciendo esto, cuando nosotros partimos un programa de inseminación en mujeres singles, mujeres solas, o en 2 mujeres, que era obviamente hacer familias distintas, porque nosotros consideramos como nuestra unidad que hay distintos tipos de familias y son todas absolutamente buenas, y los chilenos son todos buenos chilenos, independiente como los hicimos. Entonces, las críticas que llegaban eran gigantes de la gente hace 30 años, hasta que tú le preguntabas, ¿y qué pasa si tu hermano es gay o qué pasa si tu hermana es lesbiana? Ah, bueno. Cambia la cosa. Es que... Es otra cosa. Entonces, en el fondo, aquí también hay que llevarlo en todos los planos. Totalmente de acuerdo, doctora, además porque los tiempos han cambiado. Las familias hoy día son diversas, distintas, y es complejo también enfrentar sin estar viviendo la situación de no poder tener hijos biológicos, cualquier sea el sexo, o que no pueda utilizarse algún tipo de tratamiento o herramienta. Le quiero agradecer, doctor Ricardo Pommer, lo vamos a invitar de nuevo porque este tema está súper interesante y tiene varias aristas, entonces podríamos tomar otras ahí en otra oportunidad. El Past President, ahora sí lo dije. Sí, pues hay tantas cosas. La gente que no tiene óvulo, que no tiene espermio, por que tiene ejemplo, patología genética. Oiga, ahora lo voy a despedir bien. Nuestro día a día, pero yo te doy las gracias por poner el tema, porque yo creo que en la medida que eduquemos a la gente y sepan que existen distintas alternativas, y como bien dijo la niña última, dice, si la persona quiere y a nadie lo obligan, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Claro, se abren ahí caminos, se corre un poco el cerco. Doctor Pommer, le mando un abrazo, gracias como siempre por su disposición y por este interesante tema conversando con nosotros. Encantado, gracias por la invitación. Que esté bien, que tenga buena semana. Chao. Despedimos al doctor y nos vamos a despedir nosotros también de Con Ojo Clínico con una noticia positiva. La inteligencia artificial funciona para múltiples cosas de la vida cotidiana y fíjense que en esta oportunidad permitió identificar un nuevo antibiótico eficaz contra una superbacteria. El nombre de la bacteria no se las voy a decir porque es bien complejo, pero es una bacteria que desencadena enfermedades graves como la neumonía, la meningitis, una de las principales causas de infección en soldados, por ejemplo, que van a la guerra. ¿Y qué permite la inteligencia artificial? Unir las dos partes, la medicina con la ciencia e inteligencia artificial, con la ciencia, y de este modo trabajar en soluciones concretas para las personas que padecen este tipo de enfermedades. Interesante noticia positiva con la que cerramos Con Ojo Clínico. Gracias como siempre por vernos, síganos en redes sociales. Recuerda que estamos en Uchile TV, nos pueden ver a través de la señal online, en el 11.2 también a través de la señal digital y en todas nuestras plataformas para revivir este y otros programas. Gracias como siempre por acompañarnos, que tengan una linda semana. Esto fue Con Ojo Clínico.